¿Podemos viajar en el tiempo? ¿Podemos vivir en un universo paralelo? ¿Es factible regresar al pasado y remodelar el futuro? La ciencia y las disciplinas cuánticas aseguran que sí, que en teoría nada impide hacerlo. Por eso esta noche, con la ayuda del investigador y escritor Mario Pérez y del físico cuántico Carlos González, queremos hablar de esos límites y de las posibilidades reales que anticipó Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Bien, pues vamos a hablar en esta tertulia con nuestros invitados de Einstein. ¿Quién era exactamente? ¿Era un visionario? ¿Era un físico que había traspasado los umbrales de su época? ¿Era un innovador? ¿Era un genio? ¿Quién era Einstein? Vamos a reconocerlo y a conocerlo gracias a nuestros invitados. Mario Pérez, periodista y escritor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Mario. Gracias. Le damos también la bienvenida a Carlos González, físico y escritor. Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Vaya por delante nuestro agradecimiento a este último ejemplar que nos has dedicado, ¿verdad? 23 maestros de corazón, un salto cuántico a la enseñanza, en la enseñanza. Un magnífico volumen que quiero recomendar a todos nuestros telespectadores. 23 maestros de corazón, es más, lo podemos encontrar en internet, ¿no, Carlos? Sí, de forma gratuita también se puede descargar. O sea, uno lo puede tener comprándolo el libro en mano. Sí, sí. Como siempre, formato libro, y lo puede descargar por internet. Sí, o ambas cosas, porque para trabajar con él es muy cómodo la edición digital. Puedes tenerla escrita para leer tranquilamente y para consultar cosas la digital. Está bien. Bueno, que nadie piense que bajarse el libro por internet, que no sé si se puede hacer, va a salir más caro que no comprándoselo. Si se baja todas las páginas. Bueno, si las imprime puede que sí. O sea, vamos a dejar la picaresca española a un lado, no decimos, pues me lo bajaré y me lo imprimiré. No, es que no son 5 o 6 páginas, es que son en total casi 300 páginas. Sí, sí. Qué buen libro es este, ¿eh? Gracias. 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. ¿Hablamos de física cuántica entonces? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Mario, ¿cómo podemos presentar la física cuántica? Luego le preguntaremos al profesor también, que lo es de físicas. Yo creo que el más entendido en presentar la física cuántica podría ser él. No obstante, quien sí pone las bases, no aún queriendo, de la física cuántica será Albert Einstein, a partir precisamente de sus propuestas, ¿no? ¿Quién fue Einstein, Carlos? Exactamente, ¿un visionario, un genio, una persona que está muy por encima en valor intelectual en su tiempo? Bueno, yo creo que es un error el considerar el que sea más inteligente o menos. ¿Se acuerda? El que hizo la autopsia se quedó con el cerebro, luego lo comentamos si acaso, sí. ¿No? No se sabe ni dónde ha ido a parar, intentando ver, como dentro de una radio, a ver si está el locutor, ¿no? A ver, yo pienso que no es un problema de inteligencia, sino que nuestra mente, para mí, está dividida en creencias, y él tenía unas creencias lo suficientemente amplias como para poder descender ese conocimiento. Y luego una habilidad matemática como para poderlo poner en ese lenguaje y poderlo publicar y comunicar a los demás físicos, ¿no? O sea, yo más bien creo que es la amplitud de las creencias de las personas lo que permite. La inteligencia, en el fondo, la tenemos todos disponibles. Yo creo que es como la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? No es solamente la inteligencia, sino proponérselo. La decisión, plantearse primero unos objetivos y luego una meta y luego ir a por ello y no sentirse derrotado y ser persistente en conseguir aquello que nosotros deseamos conseguir, ¿no? La tortuga es mucho más lenta, pero está decidida a llegar a la meta. La liebre no, se queda durmiendo. Importante, antes hablábamos de la misión que tenemos que tener en la vida y la visión de futuro que tenemos que tener también en sus planteamientos. Hablabas del cerebro de Einstein. Es una sí, hay quien dice, incluso cuando se hizo la autopsia, hay quien dice que el cráneo de Einstein estaba algo abierto. No sé si esto es así en lo que tú has investigado. Y sí, el coeficiente era de 1,65, me parece que es, pero volvemos a lo mismo, si no hay un trabajo detrás, y tengamos en cuenta que el cerebro es un músculo, también si nosotros estamos de manera constante trabajando sobre él, pues es un poco como esos culturistas que vemos que tienen aquellos brazos tan grandes o que son tan fuertes, o aquellos atletas. Pero el tema del coeficiente intelectual, de verdad, a principios del siglo pasado, pues posiblemente con Esther, por ejemplo, que hacía los test, aquellos para evaluar un poquito el coeficiente intelectual de las personas, y más tarde entre Goleman y demás, buscando el tema de las emociones. ¿Pero ha servido para algo? La inteligencia
hay más que no hay en el propio cerebro, ¿verdad? ¿Dónde está la inteligencia? Bueno, la inteligencia es... Una persona que saca 130 de inteligencia es más listo que otro. No, claro, primero que los test me dirán cierto tipo de inteligencia. Ahí voy. Con lo cual, claro, hay que tener una idea holística de la inteligencia, y holístico es una cosa abierta, porque se trata de verlo todo en conjunto, pero ese conjunto va creciendo. Por lo tanto, hablar de inteligencias es en sí hablar de un universo en expansión, ¿no? O sea, la inteligencia va aumentando, va haciéndose cada vez más grande. Entonces, la inteligencia intelectual, que es la que se ha fomentado en nuestros colegios, ¿no?, por desgracia, ha dividido a las personas en más listas y menos listas, que es una aberración desde el punto de vista educativo, ¿no? Incluso se dice que de Einstein, que no se sabe si es una leyenda, si realmente fallaba en el colegio o hubo alguna confusión. Sí, incluso su criada, la criada de sus padres, le llamaba el tontito. Y en el colegio también llamaron a sus padres porque consideraban de que tenía un cierto retraso. Esa inteligencia que se presta para las matemáticas a veces no se presta para otras cuestiones de la vida o de la supervivencia económica. A veces no es demasiado inteligente, sino que tiene capacidad de adaptarse a la sociedad o a los medios que la sociedad crea para jugar ese juego que la sociedad nos demanda. Y en muchas ocasiones los que son niños prodigios o los que son genios a veces quedan inadaptados en esa propia sociedad que está hecha de forma y manera que hace que las personas cumplan determinadas obligaciones. Cosa que no sucede con los artistas, de ahí que veamos tantos artistas o escritores o poetas, etcétera, que en ocasiones son científicos, que en ocasiones están en una cierta indigencia. Si me permites contar una cosa de Mario. Has hablado de la inteligencia como adaptarse al medio. Esto es una de las creencias que nos ha limitado muchísimo, porque la inteligencia también sirve para cambiar el medio. Entonces, cuando Einstein hace su teoría, está cambiando el medio, el campo en el que van a trabajar los físicos que vienen después. Y esto ha sido un problema en nuestras creencias, ¿no? Y lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Tú adáptate para estar bien. No se trata de adaptarse. La auténtica inteligencia está en poder cambiar la realidad. Carlos, Mario, de ahí que se habla de inteligencias múltiples, que hay muchas inteligencias y no solamente una. Sí. Por ejemplo, una persona es muy lista, es muy brillante en matemáticas, pero a lo mejor pues en gimnasia 0, o en naturales 0, o simplemente en las relaciones laborales o profesionales o humanas 0, ¿no? Exactamente. Entonces estaríamos hablando de la inteligencia emocional, o sea, el hecho de saber entender a los demás y tener la psicología. Einstein, por ejemplo, era una persona que al parecer también tenía muchos problemas familiares y se encerraba en su cuarto a estudiar, se abstraía del mundo y de ahí que tuviera 2 mujeres y también varias amantes, ¿no? Porque eso se separaba del mundo con una obsesión de trabajo, ¿no? Un poco como hacen aquellos eremitas, ermitaños que se encierran para no mantener vínculos con el mundo, ¿no? Después es que él comienza a mantener unas ciertas relaciones con la gente, ya en la edad madura, casi en la vejez. Hablemos de sus teorías, de quién era exactamente Einstein. ¿Habría llegado a la física cuántica sin Einstein? Bueno, yo pienso que cuando una idea se desembarca por los lugares que encuentra. Hubiésemos llegado seguro, ¿no? Lo que pasa que Einstein, que precisamente le dieron el premio Nobel por un trabajo de cuántica, no por la relatividad, el efecto fotoeléctrico, volvió hasta el momento del efecto fotoeléctrico, se veía la luz como una onda. Entonces, para explicar determinadas cosas, como el efecto fotoeléctrico, era necesario verlo como corpúsculos. Y entonces Einstein inventó la palabra fotón. O sea, gracias a él tenemos la palabra fotón, que significa luz en griego, creo. Entonces, gracias a él se vio la luz como formada por partículas. Cuántica, bueno, hay una broma que me gastó el profesor de física cuántica en la facultad el primer día que nos sentamos allí, que decía, ¿sabéis por qué se llama cuántica, la física cuántica? Pues con cara de interrogante, dice, muy simple, porque solo la entienden unos cuantos. Y aquello que parecía una broma realmente era una gran verdad, porque la física cuántica rompe con lo anterior y crea incluso crisis filosóficas y existenciales en los físicos que las van descubriendo. Vamos a explicar un poquito lo que es física cuántica para que todos nuestros telespectadores la entiendan, así como la teoría de la relatividad. A ver si la podemos resumir a su mínima expresión para que cuando nos pregunten sepamos de qué estamos hablando. Física cuántica, Mario, por ejemplo, ¿cómo explicaríamos la física cuántica? ¿Cómo explicaríamos la física cuántica? Quizás el profesor, él sería el más... Algo yo puedo explicar de la resumido. relatividad, él sería el más adaptado. Muy bien, estupendo. Sí. La cuántica
lo que hace es el gran paso de ver, hasta ahora, hasta que se desarrolló la cuántica, se pensaba que la energía podía tomar cualquier valor, ¿no? Pues puedo vivir un chorro de energía, lo puedo dividir en partes y coger una parte, las que yo quiera. Entonces, lo que descubre la cuántica, y por eso tiene el nombre de cuánto, de cuántica, de cuantos, de partes, es que la energía no puede tomar cualquier valor. Entonces, tú puedes tener un valor 18 y 19, pero no puedes tener un valor 18 y medio, ¿no? Lo que pasa es que esos corpúsculos de energía son tan pequeñitos que no se podían medir, ¿no? Ahí estaba la dificultad. Entonces, es como si cogemos un chorro de partículas pequeñitas, tan pequeñitas, y no somos conscientes que son partículas. Bueno, de hecho ocurre. Cogemos un chorro de agua y está formado por átomos, y lo vemos como continuo, ¿no? Entonces, la cuántica establece eso, es decir, la realidad está cuantificada. Y no solamente eso, también en el átomo, cuando tenemos el núcleo y los electrones girando, los electrones no pueden ocupar cualquier sitio, sino que ocupan determinados sitios. En el modelo planetario pensamos, oye, pues la Tierra podría ocupar cualquier sitio, ¿no? La movemos y puede ocupar cualquier sitio. En cambio, en el modelo atómico, los electrones que giran en torno al núcleo solo pueden ocupar determinados lugares, ¿no? ¿Por consiguiente? Por consiguiente, la cuántica descubre todo un universo nuevo en el que, primero, a través de estos cuantos, descubre muchas más cosas, como por ejemplo, que la materia no es lo que parece, que para mí el gran paso de la cuántica es que rompe todas las creencias anteriores, científicas y no científicas, ¿no? Y ante eso las personas reaccionan según sus propias creencias y según sus posiciones. Entonces hay físicos que ignoran la filosofía que puede haber detrás de los descubrimientos cuánticos y solamente trabajan las ecuaciones y sus descubrimientos. Claro, estos físicos no suelen ser grandes creadores de grandes teorías, sino que se adaptan al medio y lo van ampliando, ¿no? Entonces, para mí, el gran trayazo de la física cuántica desde el punto de vista alternativo es que pone de manifiesto algo, que cuando nosotros queremos medir una determinada cosa a nivel muy pequeño, que es el que trabaja la cuántica, nosotros interferimos en la medida. Entonces, de una forma muy sutil y muy clara, interviene la conciencia del experimentador. Ese es el gran cambio de la cuántica. Hasta entonces, el mecanicismo y las leyes de Newton veían al universo como una máquina. Ahí está la máquina, yo la observo y yo no interfiero para nada. ¡Ah, caramba! Pero en la cuántica, cuando empiezas a medir cosas muy pequeñas, resulta que tú estás interfiriendo en la medida. Y eso significa que tu conciencia está participando en la creación del universo. La energía del observador participa también en aquel estudio. Claro, eso tiene una profundidad. Esa es la gran diferencia. Hablaremos claro, de la teoría de relatividad ahora contigo, Mario Pérez. Respecto a eso también es pensar que los átomos tienen alma o que los protones tienen alma, igual que la tenemos nosotros, ¿no? Entonces vuelven nuevamente las antiguas teorías griegas, ¿no? Permíteme, nos vamos a publicidad y ahora te hago también a ti la pregunta sobre el tema de la relatividad y nos la explicas tan profundamente como bien conoces. ¿Bien, bueno, Mario? Bien. Nos vamos a publicidad, volvemos inmediatamente. Bien, continuamos hablando de Einstein, de su teoría de la relatividad, así como de la cuántica, esos universos que algunos dicen que son paralelos, que están ahí, porque como bien decía Carlos González, dentro de la física cuántica el observador también se implica de tal manera que su propia energía podría cambiar las variables de aquel estudio, ¿no? Yo no sé si tendrá mucho que ver la física cuántica con la relatividad. Veamos a ver y hasta qué manera la cuántica ha afectado a la relatividad o la relatividad ha afectado a la cuántica. Mario Pérez, te toca. Respecto a Albert Einstein, él lo que fundamentalmente quería es encontrar una explicación y un significado al tiempo. Entonces, a partir de ahí, él, que era una de sus obsesiones, aparecen todos estos elementos de querer cuantificar la energía, la masa, la luz y sus relaciones. Claro, desaparece aquello que nosotros conocemos como la mecánica, la física mecánica, y aparece la mecánica cuántica. Y aparece la teoría, primero me parece que es la teoría de la relatividad simple y después la segunda teoría de la relatividad, que es más aumentada. Pero fundamentalmente se trata de que él en una ocasión está caminando, está en una bicicleta en la Lombardía y piensa si el tiempo ha de pasar de la misma manera para él que está yendo en bicicleta que para los que están tomando un café. Y a partir de ahí empieza a desarrollar con respecto a las masas, con respecto a la gravitación, en el caso de los planetas, pero siempre tiene que ser con respecto a algo. Entonces aquí tenemos que la base sería la energía. Tenemos la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Y
Y de ahí intenta cuantificar todas estas cosas y haciendo un poco lo que hace Pitágoras, así lo explica él, Albert Einstein, en un texto sobre sus pensamientos, intenta encontrar una especie de teorema que pueda explicar todo aquello. Y la relación que existe entre la energía y si la energía es igual o equivale a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. No obstante, pero también pone la base de que la luz, digamos, tiene una decisión propia, quiero decir, evita los objetos. No es un flujo en sí. No obstante, sino Mario, dispone de una cierta inteligencia. Ahí la termodinámica. Espacio y tiempo son relativos. ¿Qué los hace así? Bueno, es lo que descubre Einstein con su teoría, que en realidad él no era su intención llamarle de la relatividad, sino del absoluto. Porque realmente todo lo desarrolló queriendo conservar algo. O sea, precisamente su idea es buscar cosas absolutas, no relativas. Entonces él lo que buscaba es que las leyes de la física fuesen iguales en todos los lugares del universo y en cualquier sitio te muevas o estés quieto. Es decir, voy a imponer que las leyes sean exactamente las mismas. Y la imposición de que las leyes no cambiasen le llevó a ver que el tiempo era relativo y que la velocidad de la luz no se podía sobrepasar. Eso significa que el tiempo se podría llegar a encoger o a estirar. Sí, es lo que intenta encontrar lo que se conoce como una invariable, que es a lo que se han dedicado siempre los matemáticos a lo largo de la historia. Encontrar invariables, pero después viene otro que resulta que plantea un aumento de esa teoría que otro anterior, como pasó con él y como pasa con Isaac Newton. Si el tiempo se puede estirar, dices tú, sí, y que incluso si se puede viajar, que sería una de las claves de la teoría de la relatividad, se puede viajar en el tiempo. O si hay planos que se superponen, o si se puede... O sea, Einstein hablaba de encoger o estirar el tiempo. ¿Eso significaría que podríamos viajar al pasado como al futuro? Sí, sí. Bueno, pero él decía que no. Él lo plantea en la teoría de la relatividad y lo plantea en sus teorías, se puede hacer esa lectura. Pero él decía que no, como también decía que no a la física cuántica, ojo. A las teorías que después otros desarrollaron en torno, otros que habían estado investigando antes que él también, como Bohr, y él negaba después que eso fuera posible. Pero yo creo que lo negaba más por un interés de que el viaje en el tiempo se podría convertir en una arma terrible. Yo pienso que en realidad a Einstein le faltó una herramienta para desarrollar su inteligencia plenamente. Él era determinista, por eso estaba en contra de la cuántica, ¿no? De algunas cosas de ella. Entonces, él no se dio cuenta del fenómeno de la conciencia, que es el que la cuántica está trayendo. Si él hubiese introducido en sus estudios la conciencia del observador, hubiese cambiado totalmente su perspectiva. Entonces, claro, él hace un modelo geométrico determinista del universo, de la fuerza de la gravedad, que está muerto. Es muy útil, pero está muerto, falta esa conciencia ahí. Y ese es el gran paso que la cuántica puede dar y la relatividad no. Dentro de esa física cuántica que mucha gente habla, y yo no sé, y mucha gente que se dedica a estos menesteres, ¿no? de promocionar terapias o cursos de nueva era, ¿no? Que no sé si muy bien entienden a lo que se están refiriendo, ¿podríamos hablar de dimensiones paralelas? ¿De otros planos paralelos de existencia o de coexistencia? ¿Sí? Sí, sí. Me gustaría, para contestar esta pregunta, hablar de Michio Kaku. Recomiendo un libro fantástico, La física de lo imposible se llama. Recomiendo a todos los que estén viendo. Porque Michio Kaku es un físico teórico amante de lo imposible. Eso sí que es un científico, amante de lo imposible. Y entonces tuvo el atrevimiento de clasificar los imposibles en tres. Los de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es aquellos imposibles que lo son solo tecnológicamente, pero no van en contra de las leyes que conocemos. Los de tipo 2 es los que están en la frontera, y esas leyes ya estaría apretarlas mucho, ¿no? Y tipo 3 es las que están en contra de las leyes que hoy tenemos, ¿no? Entonces, los universos paralelos pertenecerían al tipo 2. Es decir, es posible, pero mirando bien las leyes, están en el límite de las leyes que hemos conocido. En cambio, la invisibilidad pertenecen al tipo 1. No hay nada en contra con las leyes actuales para conseguir la invisibilidad. De hecho, se está haciendo con los aviones a cierto rango del espectro, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso porque el libro de Michio Kaku, que es un gran divulgador, cuantifica todo esto. Entonces, los universos paralelos, claro que son posibles. Hay un documental del Michio Kaku en la televisión que se llama Universos Paralelos, que lo busquen en internet. Sí. Es precioso.
Y entonces él explica cómo se llegó a esos universos paralelos, ¿no? A través de la teoría de cuerdas se llegó a que es muy probable que esos universos existan. El experimento Filadelfia, entonces, aquí de hacer desaparecer un barco, un buque de esas dimensiones, ¿se llevó a cabo? Yo creo que es más no? yo creo que no. Yo creo que es más una ficción que no algo que se pueda realizar. Pero sí que existen los universos paralelos, porque a partir de que podemos viajar en el tiempo, tienen que existir. Hay mucha literatura anterior con respecto a esto. Hay el texto de Washington Irving sobre Rip Van Winkle, que es un hombre que se queda dormido. Ahí la clave sería el sueño. Y accede a otro mundo. Y al quedar dormido, aparentemente él piensa que duerme 3 horas y cuando se ha despertado han pasado más de 100 años. Con lo cual tenemos acceso al mundo paralelo. Por lo que decía este gran autor Philip K. Dick, autor de ciencia ficción, que veremos la película que ya Terminator y tal, que quieren, cuando hablaba de armas, que quieren viajar al pasado para matar a la madre del que tiene que salvar a la humanidad, de ahí que el tiempo sea algo terrible, como arma, el dominio del tiempo, y que él decía que no creía en vidas anteriores, no recordaba, sino que recordaba vidas de él mismo paralelas en otras dimensiones. Ahí tendríamos otra clave. Tenemos a H.G. Wells también con los viajes en el tiempo, y que de hecho los viajes pero que cualquier elemento puede transformar y cambiar la realidad. Pero para viajar en el tiempo tienen que existir varias dimensiones posibles, incluso del destino, porque el destino no va a ser de una manera, sino puede ser de varias maneras. De ahí que podamos viajar hacia un pasado posible, otro que no es posible, o que sucedan varios pero a la vez. Si viajáramos, Carlos Mario, si viajáramos en el tiempo, fuera posible viajar en el tiempo y hacia adelante, significaría que lo que estamos viendo ahora ya se ha vivido. Bueno, primero decirte que ya se ha hecho el viaje en el tiempo y se puede medir con un cronómetro normal que puedas comprar de precisión, pero se ha hecho ya. Lo ha hecho una astronauta rusa que estuvo 2 años en órbita, que batió el récord. Me parece que es aquel que bajaron en parihuelas, porque claro, no podía ni moverse, ¿no? Bueno, pues en esos 2 años su tiempo cambió 2 centésimas de segundo, un tiempo totalmente medible, respecto a los que estaban en Tierra. Es decir, este fenómeno está ya constatado. Otra cosa es alargar esos 2 centésimas, ¿no? Es perfectamente viable, entra dentro de las leyes. Entonces, el viaje en el tiempo plantea la paradoja sobre todo al pasado, no al futuro. Mira, el futuro se resuelve muy fácilmente, o sea, las paradojas de futuro. Y es que en el futuro, en realidad, cuando salimos, no nos vemos como nuestro cuerpo físico, sino como conciencia. Esa conciencia puede estar viviendo distintas realidades, como los sueños. Entonces, nosotros tenemos distintas realidades posibles. Y lo que hacemos aquí es elegir uno de esos potenciales. Entonces, el viaje al futuro podría consistir en examinar determinados potenciales. Tiene un sueño y ve el fin de la Tierra, y eso es un potencial. Y otro que ve una edad dorada en la Tierra, y eso es un potencial. Entonces, depende de cómo lo vivamos cada uno y de la lección que tengamos cada uno, puede ser el fin de la Tierra o puede ser todo lo contrario. O sea, el estudio de esos potenciales, el viaje al futuro, en realidad, es pasar a otras dimensiones. Porque la idea de presente, pasado y futuro es una idea restrictiva del tiempo, lineal. Pero la física está traspasando la idea lineal del tiempo, que es con los universos paralelos y las realidades paralelas. Entonces, no es menos real esos potenciales que el nuestro, porque aquí tengamos cuerpo físico no significa que nuestra experiencia sea más real que cuando no la tenemos en esos estados de conciencia. Entonces, realmente el futuro ya lo estamos viviendo. Y cuando vivimos en el pasado, en el presente, perdón, en realidad estamos como viviendo el pasado de esos futuros posibles. No sé si he liado un poco... Eso, no. Lo que plantea él es lo que plantea la física cuántica. Pero hay una clave también importante, es los sueños. Cuando soñamos no existe el tiempo y existen temporalidades distintas. Puede haber una cronología en el sueño, pero todo es posible y es posible. Entonces yo recuerdo una historia que tengo así literaria de una persona, ¿no? de una protagonista que hace el amor, ella siendo mayor, con su marido cuando era joven. Entonces, no hay... el sueño es precisamente una clave que nos pone en aproximación con esas dimensiones paralelas, aunque nosotros no queramos entenderlo. Es una clave muy, muy importante. Y en esa energía liberadora, ya para finalizar, Carlos, Mario, queda en el ambiente esa energía nuestra, esos cuantos, esos fotones de luz que todos tenemos, quedan en el ambiente. Hablan a veces de archivos acásicos que quedan como ese pensamiento, esa historia, ese conocimiento queda adquirido por la humanidad, queda como si fuera en un baúl, ¿verdad? Archivo acásico.
son cuantos de luz donde la gente con facultades, por ejemplo, podría ir a buscar, o cuando nacemos podemos ir a buscar, nuestra alma, nuestro espíritu puede ir a buscar. Lo digo porque hay diferentes estudios. Por ejemplo, la doctora Clementina Loggi trabajó con el doctor Giuseppe Montalenti de la UNESCO, ¿no? ¿Verdad? Hablando, su tesis doctoral habla de vidas, regresiones a vidas anteriores, ¿no? Y dice que en esos fotones de luz hay memoria genética, con lo cual una persona solamente tendría que buscar dentro de sus capacidades y a lo mejor se encontraría en una vida anterior siendo un campesino, una obrera o un rey, el que fuere, ¿verdad? Porque tendría la capacidad de entender aquella memoria genética asimilada en sus fotones de luz. ¿Eso es correcto? ¿Es viable? Mira, en realidad todo eso es viable porque en el fondo no sabemos lo que es un fotón. Porque hay una cosa que olvidamos. Cuando vemos la tecnología, olvidamos un detalle. Prácticamente todo lo desconocemos y nos deslumbra la tecnología que tenemos. Piénsese que en el universo el 80% de la masa del universo no se sabe dónde está. Entonces, ¿qué leyes de la física tenemos que no sabe dónde está el 80% de la masa? O esas leyes no son lo que pensamos o realmente está pasando algo extraño. Y ahí es donde entra para mí el valor de la conciencia en sentido espiritual. A pesar de lo poco que sabemos, lo que construimos funciona. Eso es un milagro. ¿Cómo pueden funcionar las cosas? ¿Cómo puede funcionar un televisor si no sabemos en el fondo lo que es un fotón? Si no sabemos en el fondo lo que es la luz. Está hablando de nuestro poder espiritual. Entonces la ciencia es algo maravilloso, pero no deja de ser una magia donde se despliega nuestro propio poder. Pues Carlos González, doctor en física, escritor, vaya por delante de nuevo nuestro agradecimiento, con 23 maestros de corazón, 23 maestros de corazón que pueden ustedes descargarse si quieren o simplemente leer a través de la página web de él. Podríamos entrar en... Sí, con poner en Google La danza de la vida 12, todo junto con números el 12, es suficiente. La danza de la vida 12. 12, sí señor. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Mario Pérez Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros, Mario. Muchas gracias a vosotros, y yo quería decir que hay, dentro de eso desconocido en la Cábala, hay algo que se llama las cajas de luz, que posiblemente esté vinculado a esos viajes en el tiempo y el espacio. Dentro de la Cábala, o sea que un buen conocedor de Cábala sabría. Sí, un buen conocedor de Cábala, es más, yo pienso, y hay documentos que así lo atestiguan, de que Einstein basó sus teorías en la Cábala. Él abrazaba a la Cábala, ¿no? Sí. De ser un descreído se convirtió, ¿no? Él no es descreído, él creía en Dios, pero no creía en un Dios antropomorfo, o sea, con cara y ojos, etc. Pero sí que creía en Dios, y el Dios del universo, el Dios cósmico. Mario Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias a los dos. Continuamos en Tierra de Sueños.